Sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial de la asignatura Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy abordaremos el tema de la ciencia en la Edad Media. Ahora, como podemos ver en la siguiente presentación, se le llama Edad Media un periodo comprendido aproximadamente entre el año 476 después de la era común hasta el año 1454 después de dicha era. Es un periodo que está comprendido entre lo que es conocido como la caída del Imperio Romano de Occidente, que se dio en ese año 476, y la caída del Imperio Romano de Occidente en el año de 1454. Recordemos que el Imperio Romano de Occidente era aquello conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, a esta era se le consideraba como una distinguible entre el mundo antiguo y la edad moderna, o sea, entre lo que posteriormente se denominó edad moderna y el mundo antiguo, o sea, fue un periodo como de transición que duró esa cantidad de años. Pero, en realidad, si lo analizamos detenidamente, no hubo una ruptura limpia con el mundo antiguo, o sea, no fue un proceso que se diera de un día para otro. Transcurrieron muchas etapas, muchas épocas y dependiendo del área en la que nos encontráramos. Por ejemplo, en el Mediterráneo oriental, el Imperio Romano se prolongó durante casi 1000 años, recordemos, con la caída del Imperio Romano de Oriente, o lo que era llamado el Imperio Bizantino. Y si nos remitimos a otro lado del globo, la tradición antigua de una China unida bajo un emperador se recuperó en el siglo VI y perduró hasta la dinastía Ming. Y si nos remontamos a Europa Occidental, donde la fragmentación fue mucho más evidente tras el colapso del Imperio Romano, el cristianismo sobrevivió, ¿no?, como distintivo de las sociedades civilizadas frente a las bárbaras. Ahora, durante esta época se dio lo que se denominaba como el auge del Islam, la dominancia de dos religiones monoteístas que eran mutuamente hostiles, como son el cristianismo y el Islam, fue la circunstancia más notable de este periodo en la mayor parte de lo que se denominaba en esta época como Eurasia. El surgimiento del Islam en el siglo VII fue un acontecimiento revolucionario y los ejércitos árabes, inspirados por la fe, desarrollaron toda una transformación en el paisaje político. El gobierno musulmán se extendió desde lo que conocemos hoy en día como la península ibérica, donde está España, hasta Asia Central en el este, ¿no? Aunque era imposible sostener un califato musulmán unido, la religión garantizó la continuidad de la civilización, incluso cuando el poder pasó de los árabes a otros pueblos, como los turcos, ¿no? Recordemos que cuando el imperio turco, el imperio de bizantino cae en manos de los turcos otomanos. Las grandes ciudades musulmanas superaban a las de la cristiandad en tamaño y sofisticación, entiéndanlo así. Y los académicos árabes, en esta época de lo que se consideró con el nombre de la Edad Media, conservaron y desarrollaron la ciencia de los griegos antiguos. Ahora, tenemos que también tener en cuenta algo, que este periodo que se denominó como la Edad Media, fue un periodo que solamente lo vivieron los europeos. O sea, la Edad Media como tal, el periodo denominado como oscurantismo, fue una edad vivida solo por los europeos, porque en América, grandes civilizaciones como mayas y aztecas florecieron durante este periodo de tiempo con grandes avances en lo que tenía que ver con desarrollos técnicos, tecnológicos, conocimientos de astronomía, matemáticas, etcétera,
La civilización china también estuvo muy avanzada para la época y los árabes dominaron en cuanto al desarrollo de todo el pensamiento científico de ese periodo como tal. Entonces, podríamos decir que la civilización más atrasada durante ese periodo, que fue conocido con el nombre de Edad Media por el eurocentrismo de la historia como tal, ¿no? Porque, resumidas cuentas, quienes terminaron contando las historias y haciendo los libros de historia de muchas épocas fueron los europeos. Por eso se le denomina este periodo de tiempo como la Edad Media. Ahora, la civilización musulmana siguió siendo dinámica y expansionista durante todo ese periodo conocido como la Edad Media. En Europa Occidental la civilización decayó, obviamente, tras la caída de lo que fue el Imperio Romano. Los reyes guerreros gobernaban a una población muy escasa y sostenida por la agricultura de subsistencia, y el territorio se vio acosado por saqueadores e invasores no cristianos como los vikingos y los magiares hasta el siglo X. Ahora, la nostalgia por la Roma antigua, ¿cierto? Recuerden que cayó el Imperio Romano, llevó a la coronación de Carlomagno como emperador aproximadamente, eso fue en el año 800. Pero el Sacro Imperio Romano no logró unificarse políticamente a, a todo lo que se conoce como la Europa Occidental, porque a falta de unos estados centralizados y poderosos, lo que mantenía unidas a las sociedades eran las relaciones feudales. Recordemos que esta era la época de los feudos. A partir del siglo XI aproximadamente, es que empezó a ganar impulso en Europa una recuperación de la cultura, el comercio y la vida urbana. El periodo cálido medieval, que fue entre el año 950 y 1250, fue el que se le llamó de esta manera, a esa pequeña recuperación que se fue dando ya casi a finales de la Edad Media. En este periodo Europa experimentó temperaturas superiores a la media, mejoró el rendimiento de las cosechas. También fue este el periodo en el que se levantaron grandes catedrales y castillos. Sin embargo, aun cuando los cruzados cristianos luchaban para llegar a Jerusalén, en el corazón del mundo musulmán, el flujo de la civilización iba en dirección contraria y los eruditos árabes lograron una gran ventaja tanto en medicina, filosofía, astronomía y geografía. Ahora, se estima que en el siglo XIII aproximadamente la población mundial había aumentado hasta los 400 millones de habitantes, el doble que en el mundo de la antigüedad. Una amplia red comercial unía a lo que era Europa con China y otros prósperos reinos comerciales de Asia, tanto por tierra a lo largo de la ruta de la seda como por mar a través del Océano Índico. El Cairo y Venecia se convirtieron en importantes centros comerciales del extremo occidental. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las sociedades civilizadas seguían siendo vulnerables. Los mongoles, una tribu nómada de las estepas asiáticas, tomaron ciudades clave desde Oriente Medio hasta el sur de China y perpetraron grandes masacres. Otra amenaza eran las epidemias, la peste negra que se propagó a lo largo de las rutas comerciales a mediados del siglo XIV, acabó con una cuarta parte de la población mundial, con un dato muy importante. Pero a pesar de toda la lentitud del progreso tecnológico, al cabo de los siglos, este fue de cierta manera importante. China era el país más avanzado del mundo en esta época y fue el origen de la mayoría de los inventos, desde el papel y la imprenta hasta la brújula magnética y la pólvora. Incluso la relativamente atrasada Europa, recordemos que era lo más atrasado de la época, terminó beneficiándose de las mejoras en la construcción de barcos y la forja del metal, mientras que el invento y la difusión del arado y del molino de viento transformaron la agricultura. Ya a finales de la Edad Media, los reinos de Europa Occidental habían pasado de ser estados feudales que estaban basados en juramentos de lealtad a convertirse en estados más estables y centralizados. Fueron capaces ya de canalizar sus recursos clave para emprender grandes proyectos de colonización y exploración, mientras que en América civilizaciones como la azteca y la inca continuaron evolucionando de manera independiente, ajenas totalmente a la evolución que seguían Eurasia y África, hasta que llegaron los conquistadores españoles ya
en el siglo XVI aproximadamente. Ahora, si vemos acá, podemos observar algunas de las características más importantes de este periodo de tiempo, dentro de las cuales tenemos que la unidad básica era el feudo, ¿cierto? Recordemos sus clases de lo que es fundamentos de economía, lo que era el feudalismo, trabajado por siervos, ¿no? Que sustituyeron a los esclavos, vinculados permanentemente a la tierra. A pesar de tener un nivel técnico superior al de la Edad de Hierro, en Occidente el tipo de explotación agraria condujo a una economía que era totalmente de subsistencia. La aceptación de soluciones sencillas que reflejaban el mundo real se retrasó por no cuadrar con el Génesis. Recordemos que esta época era una época totalmente teocentrista, ¿no? Donde todo giraba alrededor de Dios, si hablamos aquí de la parte de Europa, ¿no? Que es la parte occidental y que la mayoría del pensamiento de lo que son nuestros países hoy en día provienen de la filosofía occidental. A partir de algunos de los textos aristotélicos, los estudiosos medievales empezaron a desarrollar preguntas alrededor de temas como el vacío, el movimiento, la caída libre, entre otros. El matemático indio Brahmagupta establece las primeras reglas para usar el cero. Eso fue en el año 628 de nuestra era común. Luego, en el año 964, el astrónomo persa Abderrahman al-Sufi actualiza el Almagesto y da a muchas estrellas nombres árabes que siguen siendo usadas hoy en día. En el año 1021, Alhazen, pionero de la ciencia experimental, desarrolla una investigación original sobre la visión y la óptica. Investigación que sirvió de base para los desarrollos científicos posteriores de Sir Isaac Newton. La actividad intelectual griega entre romanos se limitará a los intereses de la élite durante este periodo, ¿no? La cual no se preocupó por las sutilezas de la metafísica y la epistemología griega, o por los detallados desarrollos matemáticos, astronómicos o anatómicos, sino por los saberes que parecían tener un valor práctico. O sea que para esta época lo más importante era aquellos conocimientos que pudieran ser utilizados en la práctica para favorecer o desarrollar o solucionar problemas básicos. Segundo, existen, sin embargo, importantes proyectos enciclopédicos que recopilan información en grandes tratados. Un caso que no se puede dejar de mencionar cuando nos referimos a la ciencia romana es el de Plinio, quien al servicio de los emperadores Vespucio y Tito produjo un tratado con el título de Historia Natural. Los monasterios cristianos que se extienden rápidamente en Occidente a partir del siglo IV fomentaban una vida de aislamiento y concentración que facilitaba la lectura, transmisión y traducción de textos y acogieron un ejército de religiosos letrados. Recordemos que en esta época solo tenían conocimiento de la lectura los monjes de los monasterios, porque incluso los reyes, hablando de la Edad Media en Europa, no tenían conocimiento ni de la lectura ni de la escritura. En los siglos XI y XII, la relación entre tecnología y filosofía se fortalece, debido en parte a que surge un creciente equipo de traductores que empieza a estudiar los tratados antiguos que los árabes habían trabajado y conservado durante siglos. En cuanto al Imperio Bizantino, los padres de la Iglesia griega, al igual que los padres occidentales, no veían ninguna utilidad en el saber científico y estaban convencidos que había que subordinarlo al estudio de la teología y la religión. Y por último, las primeras y más importantes universidades de la Edad Media fueron Bolonia, fundada cerca del año 1150, París, fundada alrededor del año 1200, y Oxford, fundada en el año 1220. Estas serían los modelos para una docena de instituciones similares que se crearían en los años siguientes,
y desde allí Europa asimilaría y divulgaría las nuevas formas de conocimiento que se empezaron a desarrollar. Claro, como dato curioso, las primeras universidades que se desarrollaron en el mundo fueron las universidades árabes, que fueron en el año 900 aproximadamente. Con esto terminamos este video tutorial relacionado a la ciencia durante este periodo que denominamos como la Edad Media. En una próxima entrega de videotutoriales sobre introducción a la ciencia, tecnología e innovación, abordaremos el tema de la ciencia en el Renacimiento.